ver con que tiene que ver con el Sermón del Monte. Entiendo, lo han estado analizando y estudiando en temas anteriores. Bueno, al tratar de hacer un resumen, permítanme primero ver la estructura y el propósito de este Sermón del Monte. Consta de 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7. Todo esto es el conjunto del Sermón del Monte. Fue dado en un monte que hoy no se puede confirmar la veracidad exactamente cuál monte fue. Lo que se sabe fue que fue en el norte de Israel, ahí por la zona de Galilea, zona norte-nordeste de Israel. Allá fue dado este sermón del monte. Y lo que llama la atención es que así como Israel, cuando se estaba formando como nación, Dios en un monte, en este caso el Sinaí, les da una constitución para que el pueblo sepa lo que Dios espera de ellos, para que el pueblo sepa cómo conducirse ahora como pueblo libre, un pueblo de Dios, que ya no vive en Egipto, que ya no vive en esclavitud, cómo debería ser este pueblo y lo que Dios esperaba de ellos al presente y al futuro. Es que en el Sinaí, Dios le da una constitución para formar al pueblo. Y sigue un paralelismo, el Sermón del Monte también fue dado en un monte, así como el Sinaí. Dios a Jesucristo al inicio de su ministerio, noten el paralelismo, al inicio de su ministerio, cuando Jesús establece su reino de gracia, igual como cuando se inicia Israel como nación, necesitaba una constitución. Y Jesús al iniciar su ministerio, estableciendo su reino de gracia, en el Sermón del Monte Dios nos está dando algo así, le podemos llamar la constitución del nuevo reino. Y esa organización del nuevo reino comienza con la elección de los 12 discípulos, que iban a ser sus representantes de este nuevo reino de gracia. Así es que esto es lo primero que quería puntualizar, un paralelismo entre el monte Sinaí y este monte. El inicio del pueblo de Israel, el inicio del reino de gracia de Cristo aquí en la tierra. Entonces, una vez que tenemos ese paralelismo, ahora sí nos es un poco más fácil entender lo que está escrito en Mateo 5, 6 y 7, que es lo que llamamos el Sermón del Monte. ¿Qué está constituido allí básicamente? Y lo que vamos a tener, lo que vamos a ver en su estructura básicamente es los ciudadanos del nuevo reino. ¿Cómo deben ser esos ciudadanos del nuevo reino? ¿Cómo deben los ciudadanos comportarse? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son los privilegios que tienen los ciudadanos de ese nuevo reino? Básicamente eso es lo que vamos a estar viendo en este breve resumen que les voy a hacer. Así que abramos Mateo 5, 6 y 7. Vamos solamente a hacer resumen de él. ¿Ok? Y lo primero que resalta es el propósito de este nuevo reino, de sus ciudadanos, no es empoderarse económicamente, militarmente, como lo hacían los reinos. ¿Ok? El propósito de los ciudadanos del nuevo reino es la edificación del carácter. El tema central de todos estos 3 capítulos es el desarrollo de un carácter de los ciudadanos del nuevo reino. En otras palabras, cómo deben ser, cómo deben comportarse los ciudadanos de este reino de gracia. Igualmente, como Dios esperaba cómo se comportara el pueblo de Israel ahora que eran una nación libre, ahora que lo habían escogido a él como Dios, a diferencia de los dioses egipcios o los dioses cananeos, ¿cómo se esperaba que viviera esta gente de Israel en aquel tiempo? Bueno, Jesús está haciendo algo muy similar en este Sermón del Monte. El propósito, el blanco, el objetivo central de los ciudadanos es el desarrollo de un carácter, algo que los pueda diferenciar, algo que los haga distinguir de los otros que no son ciudadanos de este nuevo reino.
Así como Dios esperaba que los israelitas se distinguieran de las otras naciones que tenían muchos dioses, un culto raro, extraño, sensual, que se distinguieran en todo, porque eran el pueblo elegido. Bueno, así es el Sermón del Monte. Dios nos da instrucciones de cómo deben distinguirse de los ciudadanos de este nuevo reino de gracia de aquellos que no pertenecen a este reino de gracia. ¿Qué los debe hacer diferentes? Y lo primero que vamos a ver es cómo se puede llegar a ser ciudadano de este reino. ¿Cuáles son las cualidades? Y comenzamos el capítulo 5 en los versos 3 al 9, pues las cualidades distintivas de los ciudadanos de este nuevo reino son lo que nosotros llamamos las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas no son otras cosas más que rasgos de la personalidad de un cristiano. Cómo esta nueva persona, este ciudadano de este reino, debe distinguirse por sus cualidades, y repasando solamente algunas de ellas, vamos a ver que el Señor dice: bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que tienen hambre de hacer justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Okay? ¿Notan las características que distinguen a los ciudadanos de este reino? Que son misericordiosos, son pacificadores, son de limpio corazón, son misericordiosos, aman la paz, tienen hambre de justicia. Entonces, estas son algunas cualidades que deberían distinguir a los que son ciudadanos de este nuevo reino de Dios. Y después vamos a ver los capítulos, digamos, 13, el capítulo 5 todavía, del 13 al 16. Aquí Dios nos está diciendo las cualidades o las normas o las características que deberían distinguir al ciudadano de este nuevo reino. ¿Cómo debe ser este nuevo reino? Vosotros sois la sal. O sea, deben ser tan distintivos. El cristiano debe llevar algo a este mundo, le debe dar sabor, lo debe preservar de la corrupción, lo debe preservar de la maldad que tanto hay en el mundo. Estas son algunas características distintivas de estos ciudadanos de este nuevo reino. Déjenme ver un poquito porque estoy viendo una claridad acá. Me voy a mover un poquito. Perdonen. Ok. Ahora sí. Estaba viendo una claridad allá en la ventana. Muy bien. Entonces, lo que nos debe distinguir a estos reinos es ser una luz, ser la sal de la tierra. Los ciudadanos de este reino van a representar a Dios. Por eso dice: sois la luz del mundo, sois la sal de la tierra. Entonces, una característica de este Sermón del Monte es que los ciudadanos de este nuevo reino representan a su rey en todo el mundo. Y algo los debe distinguir como embajadores. Y queridos hermanos y hermanas, nosotros en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en las áreas donde nos desenvolvemos día a día, debemos representar al Rey a quien servimos, al Dios a quien amamos. La gente con quien convivimos durante la semana debe ver en nosotros lo que Pablo dice: somos cartas leídas. Y la gente debe distinguir que, así como distinguían a un israelita porque no se inclinaban ante un Dios, no adoraban imágenes, los distinguían. Bueno, así la gente hoy nos debe distinguir, no porque seamos gente muy súper especial, muy nice o cosas por el estilo, sino por nuestra forma de vivir, que vivimos y honramos sirviendo a Dios. Otra de las características que encontramos nosotros, o de las características, es la norma de conducta que debe tener los ciudadanos de este reino. ¿Qué debe normar sus vidas? ¿Cuál es su ética? ¿Qué guía su comportamiento en el vivir, en el día a día? Bueno, eso lo tenemos a partir del verso 17 hasta el capítulo 6, básicamente. ¿Qué debe distinguir en la norma de comportamiento?
Primero hablamos de virtudes y ahora es comportamiento. Y aquí viene una lista larga que viene desde el versículo 17. La ley de Dios es lo primero que debe dirigir la vida de un creyente. Su norma básica, su punto de referencia es la ley de Dios. Y fíjense qué curioso, ¿eh? Ven el paralelismo cuando Israel se convierte como nación y cuando Dios le da su constitución. Dice en Deuteronomios 4:40, estos son pues los mandamientos, estatutos que yo te enseño hoy para que los pongáis por obra y los practiques en la tierra a la que vais a entrar, para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Y más tarde en el capítulo dice, para que los demás pueblos digan, qué gran nación es esta, un pueblo sabio y entendido que tiene a su Dios tan cercano. Esta es vuestra sabiduría y esta es vuestra inteligencia, Israel. Y ese paralelismo lo vemos aquí en San Mateo. La conducta del cristiano sería visible, no porque el cristiano ande luciendo, no porque ande promoviendo, mire qué bueno soy, no, sino que su conducta sería tan visible, su comportamiento sería tan contrastante con los que no son ciudadanos de este reino, que dirían, pues este es un ciudadano del reino de Dios. Lo identificarían con una facilidad notable. ¿Por qué? Porque su comportamiento es bien diferente. No porque presuma, sino porque su naturaleza así es. Y comienza Jesús aquí a hablar de la importancia de la ley. Exactamente lo que pasó al establecerse Israel como nación. Allá en el monte de Sinaí, Dios le da la ley y aquí otra vez Jesús nos habla de la importancia de la singularidad de su ley. Y en esa ley, pues habla del comportamiento de un cristiano en su matrimonio. Por eso dice, no adulterarás. En esa ley, Dios habla de la importancia de la familia y por eso nos habla acerca del divorcio. Y en esa ley nos habla acerca de la importancia de la honestidad y por eso nos habla acerca de los juramentos. Y en esa ley nos habla acerca de las relaciones de amor al prójimo y por eso nos habla acerca del amor al prójimo. Y también nos habla del amor al enemigo. Vean cuán incluyente, cuán abarcante es estos principios de esta nueva ciudadanía. No solamente hay que amar a los otros, también hay que amar a los enemigos. Cosa bien difícil para un corazón humano, para un corazón regenerado. Amar al enemigo, no. A un enemigo lo quisiéramos prestar el pescuezo. Pero resulta que Jesús, al establecer los lineamientos de comportamiento de los ciudadanos del nuevo reino, es que ellos deben ser misericordiosos aún con sus enemigos. Cuán distintivo era el cristianismo, a diferencia de las enseñanzas, pues a todos se nos enseña que el enemigo hay que odiarlo. Al enemigo, inclusive en deporte, hay que aplastarlo si es necesario. Bueno, estas son las características que nos sigue dando el Sermón del Monte. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar nosotros aquí en el Sermón del Monte? Como les decía en principio, tenemos que trabajar por desarrollar un carácter. Importante es la oración. Jesús nos da lo que llamamos la oración modelo, ¿ok? Y luego nos habla de la importancia del ayuno. Son prácticas, hoy llamaríamos prácticas cristianas, que nos van a ayudar a ir asimilando, acentuando lo que Dios espera de nosotros. Lo que nos va a ir ayudando a desarrollar ese carácter que Dios espera para los ciudadanos y las ciudadanas del nuevo reino de gracia. O sea, un cristiano, un ciudadano de ese nuevo reino se va a entregar a la oración, al ayuno, como prácticas que le van a ayudar al desarrollo de su carácter. ¿Okay? Después Dios nos habla de cómo nosotros debemos tener una conciencia sincera. Estoy en el capítulo 6, los versos 22 en adelante. Y algo que es muy importante es que Dios dice que el rey le provee a sus ciudadanos lo que ellos necesitan. Deben aprender a confiar en ese rey. Deben aprender a tener confianza en que ese Dios guía sus vidas. Y por eso a partir del verso 25 hasta el verso 34 nos habla de que los ciudadanos del nuevo reino deben confiar plenamente en el Dios o en el rey de este nuevo reino. Y por eso dice,
sobre la ansiedad a partir del verso 25. El cristiano no debe vivir ansioso, porque a pesar de que vengan pruebas y a pesar de que vengan dificultades, el Rey estará con ellos en sus momentos. No dice que nos va a librar, por favor. No dice que nos va a librar para que no nos acontezca nada difícil, nada duro o complicado que nos lastime. No, eso no está diciendo este pasaje. Pero lo que sí está diciendo, que en los momentos de nuestra adversidad, en los momentos de nuestras dificultades, podemos confiar en ese Rey que cuida de nosotros. Y pone el ejemplo. Si te preocupas, ¿a poco con eso vas a añadir un codo a tu estatura? Mira los lirios del campo. Busquen primeramente el reino de Dios. La preocupación de los ciudadanos no debería ser las cosas materiales que tienen su lugar. ¿Okay? No debería ser el conocimiento per se, que es muy importante, sino simplemente nos está diciendo que las prioridades deben estar bien establecidas y bien definidas. Y la prioridad para uno que es ciudadano del reino de Dios, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esta es la prioridad central de un ciudadano de este nuevo reino. Buscar el reino de Dios, honrar a Dios, representar a Dios, glorificarlo a Dios en nuestro diario vivir. Y entonces el rey dice, y todas las demás cosas, confíen, yo se las añadiré. Dice el verso 31, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos. No está diciendo que nosotros debemos ser complacientes. No está diciendo que nosotros debemos estar sentados esperando que todo nos caiga de la mano. No está hablando de un conformismo. No está hablando de negligencia, de irresponsabilidad. Está hablando de personas que confían en Dios. Y una persona que confía en Dios, pues va a hacer la voluntad de Dios, va a trabajar decentemente, responsablemente, pero no va a vivir angustiado, nervioso, estresado continuamente. No va a orientar su vida al progreso material desmedido, que su mente esté absorta, contemplando solo, pensando y trabajando y soñando por lo material. Lo material tiene su lugar, tiene su importancia, nos ayuda a tener una vida cómoda, pero no es lo principal que debiera deslumbrar nuestra mente y ocupar nuestro tiempo. Lo que debe ocupar nuestro corazón, nuestro tiempo, dice, es el reino de Dios. Y si el reino de Dios ocupa el centro de tu vida, confía, Dios sabe de las otras cosas que tú tienes necesidad. Así es como se viene desarrollando, se viene desenvolviendo el sermón del monte. ¿Ok? Y Dios nos da entonces ahora y algunos incentivos para que nosotros podamos vivir correctamente. Y entonces pasamos al capítulo 7, donde ya señala un comportamiento diferenciado de aquel que ama a Dios y es ciudadano de este nuevo reino. El no juzgar a las demás personas. No juzguéis para que no seáis juzgados. O sea, el cristiano tiene que tener un amor al prójimo y no convertirse en un censor. O sea, el cristiano, aunque es ciudadano del nuevo reino, no es la norma para los demás. Quien es la norma es Dios, es Jesús, es su palabra. Y nosotros no debemos pretender que los demás, si no hacen las cosas como yo las hago, están mal y están equivocados. Por eso dice, no os juzguéis. Cómo los cristianos deben vivir en este nuevo reino es que Dios nos está hablando de los privilegios y de las responsabilidades que tenemos al ser ciudadanos de este reino. Y entonces nos presenta reglas tan prácticas, tan sencillas de nuestra relación con otros. Y nuestra relación con otros se debe basar en el respeto, en la tolerancia y en la comprensión. Por eso primero dice, miren, no juzguen. No juzguen los comportamientos de los demás. El único que juzga es Dios.
Y nosotros a veces somos muy dados a juzgar. Y luego Jesús nos marca precisamente la regla de oro, capítulo 7, verso 12. La regla de oro, por eso se le llamó así, regla de oro, es lo que debe regir mi comportamiento con las otras personas. Así que todo lo que queráis que los otros hombres o mujeres hagan, hacedlo también vosotros. Esta es la regla por excelencia del comportamiento, de las relaciones sociales, de las relaciones en familia, de las relaciones en la iglesia, de aquellos que son ciudadanos del nuevo reino. Estamos viendo privilegios y responsabilidades que tiene aquel que acepta ser un ciudadano, una ciudadana del nuevo reino de Dios. Va a tratar a las demás personas con respeto, con dignidad, con tolerancia y con amor. Es que así deben vivir los ciudadanos del nuevo reino. ¿Okay? Otra de las características que tenemos, pues obviamente es que el cristiano aprende a vivir obedeciendo a su rey. Y por eso marca el verso 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha las puertas y espacioso el camino que lleva a la perdición. El cristiano también sabe renunciar a aquello que no le hace bien, aquello que no edifica su carácter, aquello que no ayuda a mantener las relaciones humanas y familiares sanas. El cristiano tiene que aprender a renunciar y debe aprender a despojarse de aquello que no le ayuda a crecer en su carácter, de aquello que no le ayuda a tener una mejor familia, de aquello que no le ayuda a tener mejores relaciones humanas. Debe aprender a despojarse. Ay, cuántas cosas nos cuesta despojarnos a veces. En la familia a veces cada quien uno prefiere mantener su punto de vista y no renuncio a mi punto de vista. Y a veces eso causa dolor en la otra persona y hasta rompe familias. Pero el cristiano debe estar dispuesto a renunciar a aquellas cosas que no le ayudan a estar en sintonía con su Dios, con su familia y con su comunidad. Bueno, por eso nos habla a partir del verso 21 de la importancia de la obediencia. La obediencia al rey de este reino. La obediencia a la ley o a la constitución que dio ese rey. Tenemos que aprender a reconocer a ese rey obedeciéndolos. Finalmente, el capítulo o el Sermón del Monte termina con lo que llamamos un corolario, o sea, el punto máximo, importante, central, y habla de los dos cimientos. Muchas veces nosotros, yo mismo lo hago, mi área de especialidad es la familia, muchas veces uso este pasaje para ilustrar la importancia de edificar una buena familia. Siempre hago la aclaración, porque el pasaje no se refiere a edificar una familia, una casa. El pasaje se refiere a la edificación del carácter. Pero hermenéuticamente sí podemos hacer una aplicación de la importancia de saber edificar una buena familia. Bueno, Jesús, al estar terminando el Sermón del Monte, pone magistralmente cómo podemos desarrollar ese carácter que nos hará idóneos para estar siempre en el nuevo reino. Este es el reino de gracia, que este rey nos quiere llevar al reino de gloria, porque es el mismo reino por etapas. Jesús establece e inaugura su reino de gracia como un anticipo del reino de gloria. Entonces, para que podamos pertenecer a este reino de gracia y por supuesto más a tarde por la misma gracia del rey, pertenecer al reino de gloria, entonces nos lleva a la importancia de desarrollar un carácter. Recuerden que les mencioné al principio que la importancia de todo el Sermón del Monte es el desarrollo del carácter de los ciudadanos de este nuevo reino de Dios. Y por eso habla de la importancia de, noten el verso 24, en fin, todo aquel que oye estas palabras. Ahora, lo que me llama la atención es que no basta oír. Mucha gente ya ha oído. Se la pasa oyendo sermones, conferencias, y oye, y oye, y oye. Qué bueno que oigan, pero no es suficiente. Y aquí mismo Jesús lo dice, cualquiera pues que oye estas mis palabras
La importancia es mis palabras, no cualquier palabra. Cualquiera que oye mis palabras. Y luego hay una palabrita que dice y. Si recuerdo bien mis clases de español, que hace mucho tiempo las tomé, esta es una conjunción hilativa. Espero que esté bien, si no alguien me corrige, ¿verdad? Conjunción hilativa quiere decir que está hilando esta oración, se complementa y se entiende mejor con la oración siguiente. O lo que dice en esta segunda oración, en esta segunda oración o parte, depende mucho de la previa. Por eso le llaman conjunciones hilativas. Y entonces aquí Jesús puso una conjunción hilativa, dice, cualquiera que oye mis palabras. Y ahora vean la conjunción hilativa en el verso 24. Y las practica. Entonces, oír nos debe llevar a practicar. Porque entonces, si oímos, pero no practicamos, lo que oímos ya no sirve de nada, absolutamente de nada. Ahora, si yo intento practicar sin haber oído el qué, pues puedo estar practicando cosas muy equivocadas, porque no oí el qué. Entonces Jesús dice, cualquiera que oye mis palabras y las practica, este será un hombre y una mujer prudente. Un hombre y una mujer prudentes. Este es el carácter. Se ha desarrollado el carácter cristiano. Un carácter que va a soportar todo tipo de pruebas. Vientos, lluvias, tempestades, inundaciones, pruebas. Pero el carácter se ha formado que soporta todo. Vienen lluvias, golpean contra aquella casa, dice, pero no cae. Y no cae porque está fundada sobre la roca. La roca le da el sustento, la fortaleza a esta construcción del carácter. En cambio, quien oye pero no practica, o quien practica pero no sabe qué está practicando, es como un hombre o una mujer insensatos que edificaron sobre arenas movedizas, que cualquier situación de la vida derrumba lo que ha construido. El Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, es la constitución de los ciudadanos del nuevo reino de gracia y futuramente del reino de gloria de Dios. El blanco a desarrollar es el carácter, pero nos pone ahí cómo debemos llegar a ser ciudadanos del reino, a quién representamos y cómo lo debemos representar. Y también nos habla de la importancia de los motivos que debe tener un cristiano, debe ser bien motivado, la regla de oro de convivencia que deben tener los cristianos y finalmente el desarrollo de un carácter basado en permitir que Dios dirija tu vida porque Él es el centro de tu vida. Buscad el reino de Dios y su justicia. Y cuando tú haces esto, tu vida cristiana, tu vida espiritual tendrá una prosperidad y un desarrollo que va avanzando tu madurez cristiana hasta que adquieres las características que te permitirán pasar de este reino de gracia al reino de gloria, que ya casi está terminado. Usando metafóricamente, ya casi está terminado. Y pronto el Rey vendrá para buscar a los hombres y las mujeres que en este mundo decidieron ser sus ciudadanos, decidieron ser sus representantes y vivieron para honrar y vivieron para agradecer a Dios. Este es el mensaje del Sermón del Monte. Somos invitados a ser hombres y mujeres ciudadanos de este nuevo reino. Tenemos un enorme, enorme privilegio que Dios nos da por su gracia. Entonces vivamos honrando a ese Rey, vivamos agradecidos a ese Rey que nos dio esta generosa invitación. No la merecíamos, pero nos las dio por su amor. Y ahora quiere que lo representemos ahí donde tú vives, ahí donde tú trabajas o donde tú estudias. Representa dignamente a ese Rey.
representa, vive sus valores, vive sus principios. Te estás preparando para ser ciudadano del reino de gloria. Y permite que mientras no llegue ese reino, en el mundo en que estamos, seamos la luz, que iluminemos otros corazones, otros ambientes con el amor, la compasión y la tolerancia del Rey que nos invitó a ser ciudadanos de su nuevo reino. Que Dios te bendiga.